Bueno, los estados hipertensivos del embarazo son probablemente un grupo de patologías que tienen un signo en común, que es el aumento de la presión arterial en la mujer, y que probablemente consistan en la patología más importante que puede afectar la evolución del embarazo eh, y la salud del bebé. Más importante sobre todo por la gravedad en que consiste esta patología y por la frecuencia con la que ocurre. A lo largo de esta clase vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los distintos tipos de hipertensión, de la epidemiología, la etiología o lo que se puede saber sobre el origen de esta patología, la fisiopatología, o sea, cómo va a ir ocurriendo y cómo va a ir afectando a la mamá y al bebé, qué consecuencias maternas puede provocar, qué consecuencias fetales, su cuadro clínico, qué pronóstico va a tener los distintos cuadros, qué tratamiento podemos ofrecer a esa mujer y la prevención que podemos hacer de estos cuadros. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que consideramos tensión arterial elevada. Hablamos de la tensión arterial sistólica cuando tenemos una medición de 140 milímetros de mercurio o más, separados con dos tomas con 4 horas de reposo. O una sola toma, pero que haya sido mayor a 110 milímetros de mercurio. Del mismo modo, la tensión arterial diastólica, el límite es 90 milímetros de mercurio, pero la debemos tomar en dos tomas separadas por 4 horas de reposo. Pero también vamos a considerar que la tensión arterial está elevada si tiene, aunque sea un solo registro, en 110 milímetros de mercurio o más. También podría usarse la presión arterial media, que se puede usar como un elemento pronóstico de la posibilidad de que aparezca preeclampsia. La presión arterial media podríamos calcularla básicamente como la presión arterial diastólica más la tercera parte de la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Bien. La clasificación que se usa es principalmente clínica, o sea, porque se va a usar en la práctica clínica. Si una mujer tiene hipertensión previa al embarazo o desarrolla hipertensión previa a las 20 semanas, la vamos a clasificar como hipertensa crónica. Si por el contrario una mujer que no tenía hipertensión al comienzo del embarazo, luego desarrolla hipertensión a partir de las 20 semanas, la vamos a llamar gestacional. Si no proteinúrica, porque no tiene proteinuria elevada, va a ser una hipertensión inducida por el embarazo. En el caso de que desarrolle proteinuria elevada, va a ser una preeclampsia leve, si tiene valores de tensión arterial leves, o grave si tiene cifras tensionales elevadas, o bien si presenta algunas otras complicaciones. Y en el caso de que una preeclampsia grave tenga convulsiones, se va a transformar en eclampsia. Algunos conceptos sobre la epidemiología de este trastorno. Lo primero es que es una de las principales causas de resultados adversos en el embarazo. Es una de las principales complicaciones que puede tener la mujer a la hora de embarazarse. Es una de las principales causas de muerte fetal y también una de las principales causas de muerte materna. Junto con las infecciones y las hemorragias. Se estima una muerte anual por preeclampsia de unas 50.000 mujeres en todo el mundo. La incidencia de esta patología en general, o sea, de los trastornos hipertensivos en general, es de entre el 5 al 7% en nuestro medio, aunque va cambiando en los distintos países. La incidencia de preeclampsia grave es bastante más baja, en nuestro país puede estar entre el 0,5 y el 1%. Existen factores que pueden predisponer a la aparición de este cuadro.
Uno, bueno, sería la edad materna, en la cual las mujeres muy jovencitas, las adolescentes, aumentan su riesgo. Lo mismo las mujeres mayores de 40 años, con su predisposición hacia poder desarrollar hipertensión. La nuliparidad, o sea, sobre todo la primer gesta, ¿m? O sea, no solamente que no haya tenido parto, sino que sea su primer embarazo. La herencia, eso está muy claro que en aquellas mujeres en cuya familia hay antecedentes de madre o hermanas que hayan padecido preeclampsia o sus padres son hipertensos, las puede predisponer a tener preeclampsia. La dieta, en aquellas mujeres con un índice de masa corporal mayor a 35, o sea, con un sobrepeso franco, pueden tener mayor riesgo de hipertensión. Antecedentes obstétricos, por ejemplo, aquellas mujeres que han tenido hipertensión gestacional previa, puede también aumentar el riesgo de preeclampsia. Esto no se contrapone con el hecho de que la primigesta sea la que mayor chance tiene de desarrollar preeclampsia. Simplemente que si uno compara dos mujeres, una han tenido en su primer embarazo, tuvieron hipertensión, y otra mujer en su primer embarazo no ha tenido hipertensión, bueno, la que tuvo hipertensión en el primer embarazo va a tener mayor chance de poder desarrollar preeclampsia que la que no lo tuvo en el primer embarazo. El embarazo múltiple también es factor predisponente de preeclampsia, se presume por los altos niveles hormonales y los cambios metabólicos que va a producir. Aquellas pacientes que tengan enfermedades vasculares crónicas van a tener un riesgo de preeclampsia. Eh, eh, Aquellas pacientes que han tenido como antecedente una mola, las que están cursando con una mola hidatiforme, sus altos niveles hormonales de gonadotrofina coriónica también van a tener predisposición a desarrollar una preeclampsia, en este caso precoz, porque la mola es una patología que termina produciendo un aborto, generalmente en el segundo trimestre. Patologías como la diabetes también va a poder producir riesgo de preeclampsia, y faltaría incluir los cuadros de trombofilia, también van a predisponer a hipertensión y embarazo. Sobre el origen de la preeclampsia no se sabe con precisión. Sí se saben que hay muchas cosas que podrían estar incluidas en el causal del desarrollo de preeclampsia. Hay una teoría inmunológica donde se dice que podría estar alterada la producción de anticuerpos bloqueadores de los antígenos placentarios. Quienes sostienen esto hablan de que normalmente el embarazo se lo considera como un medio halo injerto. O sea, el embarazo está compuesto por proteínas que provienen de la mamá, lo cual serían reconocidas como tal, pero también la mitad son proteínas que provienen del papá, o sea, de un ser extraño en el cual el organismo normalmente debería ejercer algún grado de rechazo inmunológico a esas proteínas. Entonces se cree que el organismo de la mujer en el embarazo desarrolla la producción de anticuerpos que bloquean la respuesta inmune de la mujer contra los antígenos de la placenta que llevan carga inmunológica del papá. Entonces se piensa que en estas mujeres que nunca tuvieron hipertensión, pero que sí desarrollan preeclampsia en su primer embarazo, podría estar relacionado con una disminución o una alteración en la producción de ese bloqueo que protege al embarazo. La teoría genética sería de que, bueno, dado los antecedentes familiares como un fuerte factor predisponente, se piensa que puede haber un gen único que cuando esté mutado pueda conducir hacia la hipertensión o casos de herencia multifactorial. También se sabe que la dieta puede ser un factor, ya que en
se ha visto que cuando hay poblaciones con muy baja ingesta de calcio y se hace un aporte de calcio extra, se reduce mucho la incidencia de la preeclampsia. Está la teoría de los compuestos vasoactivos, que son aquellas sustancias que produce el organismo, que están en un contacto continuo equilibrio entre fenómenos que hacen sustancias que producen vasoconstricción y sustancias que producen vasodilatación. Entonces habría un desequilibrio en ese normal equilibrio para que la presión se mantenga en valores normales, a favor, por supuesto, de los compuestos que producen vasoconstricción. Por eso aumentaría la presión. Está la teoría del daño endotelial, donde hay una alteración de la morfología endotelial capilar y con un aumento de la permeabilidad capilar, lo cual va a producir los edemas. Y la etiología del síndrome antifosfolipídico como causa de preeclampsia. La fisiopatología de la preeclampsia es sumamente compleja, teniendo como principal elemento visible el vasoespasmo, o sea, la vasoconstricción arterial en general en la mujer, lo cual va a llevar a elevación de la presión. Y eso tiene múltiples causas, los cuales se han descrito a través de la mala invasión del trofoblasto del embrión hacia la decidua y el endometrio, la disfunción endotelial, los cambios en el sistema de coagulación y el desbalance entre sustancias vasoactivas. Todo comienza en la implantación, cuando el trofoblasto del embrión empieza a invadir luego la decidua y el miometrio, empieza a tener contacto con las arterias espiraladas y produce los cambios para generar un sistema de baja resistencia y mucho caudal sanguíneo. Se cree que entonces en los casos en que se va a producir preeclampsia se produce una mala invasión de las arterias espiraladas por parte del trofoblasto. Esto estaría mediado inmunológicamente, por lo tanto va a haber una disminución de la perfusión de la unidad fetoplacentaria. Eso va a conducir a todos los efectos que se van a producir sobre una disminución del crecimiento fetal y disminución del aporte de oxígeno. Manifestaciones que se van a dar en la última etapa del embarazo, cuando el bebé tenga mayores requerimientos de nutrientes y de oxígeno, y esta mala perfusión no le va a permitir que eso se desarrolle con normalidad. A su vez también va a haber una mayor tendencia a una vasoconstricción generalizada en la madre, lo que va a conducir a la presión alta.